Hola a todos, en este nuevo tutorial vamos a hablar un poco sobre las resistencias y está dirigido principalmente a esas personas que se están iniciando en el mundo de la electrónica. Vamos a hablar de qué es una resistencia, tipos de resistencia que podemos encontrar, los símbolos de las resistencias y cómo se miden, además de algo muy importante que es el código de colores. Entonces empecemos. ¿Qué es una resistencia? Pues la definición más precisa de una resistencia eléctrica podemos decir que es todo lo que se opone al flujo de corriente dentro de un circuito cerrado. Es el impedimento que hace que los electrones no circulen libremente hacia un lado, ¿sí? Haciendo una analogía con el flujo de agua que existe dentro de una tubería, pues podemos decir que si el tubo dentro, en sus paredes internas, no presenta ningún obstáculo como alguna rugosidad, entonces el flujo va a ser más fácil, ¿sí? Circulará con mayor facilidad el agua dentro del tubo, a diferencia que si dentro de esa tubería existieran algunas paredes rugosas, que hace que el agua no fluya libremente hacia el otro extremo, ¿sí? Dejando esto claro sobre la resistencia, podemos encontrar diferentes tipos de resistencias en el mercado y cada uno pues sirve tiene un uso específico. Las resistencias de carbón son las que más utilizamos en las prácticas de laboratorio, que son como estas que están acá, son pequeñas, brillantes y tienen unos colores en su superficie, ¿sí? También existen resistencias de potencia como esta que tenemos acá, una resistencia de potencia, son fabricadas de un material cerámico y son usadas en circuitos donde la potencia que se está disipando es muy grande, ¿sí? La potencia en un circuito se manifiesta en forma de calor, ya que es energía, ¿sí? Entonces cuando en un circuito que se está generando mucho calor, se está calentando los componentes, es necesario utilizar este tipo de resistencias o cambiarla pues por una resistencia de mayor bateaje. En otro video que hagamos podemos enseñar un poco de cómo calcular la potencia que está circulando por cualquier parte de un circuito, pues es muy fácil, ¿sí? Otro tipo de resistencias que encontramos actualmente y que son muy comerciales y muy utilizadas en nuestros circuitos son las resistencias variables, como estas que tenemos acá. Resistencias variables existen de diferente tipo, lo que quiere decir es que cambia de acuerdo a su posición, cambia la resistividad del componente, ¿sí? Entonces podemos encontrar resistencias lineales. Esto quiere decir que si esta patica se encuentra en la mitad de la resistencia, va a tener un valor diferente a cuando se encuentre más arriba o más abajo, ¿sí? Es una resistencia que cambia de acuerdo a la posición donde la tengamos. Este es otro tipo de resistencia variable, que es un potenciómetro. Los conocemos todos, es los que tienen los equipos de sonido para cambiar el volumen. Es un tipo de esta resistencia variable, un potenciómetro. Entre los dos extremos, entre las paticas de los dos extremos, vamos a tener una resistencia fija del valor que sea el potenciómetro, y entre un extremo y la mitad vamos a tener una resistencia variable que va a cambiar de acuerdo al movimiento de esta perilla, ¿sí? También tenemos otras resistencias variables, que son estas, que también son otro tipo de potenciómetros un poco más pequeños para montajes de superficie, algunas baquelas. Estas también son unas resistencias variables que se conocen generalmente como trimmer o trimpot, ¿sí? Lo que hace que cambie su valor de resistencia es este tornillito. Entonces uno lo va moviendo, se mueve con un destornillador, y entre un extremo y la mitad va cambiando su valor. Estas son muy utilizadas ya que son resistencias variables de precisión. Podemos tener valores muy precisos de resistencia, ¿sí? Otro tipo de resistencia variable son las fotoceldas o fotoresistencias, que cambian su resistividad de acuerdo a la cantidad de luz que esté incidiendo sobre esa resistencia, ¿sí? Por ejemplo, para encender un bombillo de corriente alterna, se podría utilizar este tipo de resistencias. Cuando haya mucha luz, por ejemplo, para ponerlo afuera de la casa, cuando haya mucha luz del día, la resistencia
va a ser tan grande que va a impedir que haya flujo de electrones de un extremo al otro extremo. Y cuando la intensidad de luz, la incidencia de luz sobre esa resistencia va siendo menor, pues entonces la resistividad va cambiando y va a permitir que los electrones fluyan de un lado al otro. Los símbolos de las resistencias, estos son para las resistencias variables, como potenciómetros, ¿sí? Tenemos que tiene una flechita en la mitad, quiere decir que es variable. Y este de acá, que no tiene ninguna flecha en la mitad, es una resistencia fija, que podría estar caracterizando pues una resistencia de este tipo o de este tipo. Y para las fotoceldas, este es el símbolo. Tiene unas flechitas que apuntan hacia adentro, quiere decir que el material cambia de acuerdo a la incidencia de luz que tenga sobre ella. ¿Cómo se miden las resistencias? Las resistencias se miden en ohmios, ¿sí? Ese nombre pues se deriva a un físico alemán que fue el primero que formuló pues la expresión de resistencia. Entonces, en honor a él se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega, ¿sí? Otra parte muy importante de las resistencias es el código de colores. No todas las resistencias lo tienen. Por ejemplo, estas que son de potencia no tienen código de colores, ni estos resistencias variables que podemos ver acá tampoco tienen. Son más utilizadas para las resistencias de carbón, que son las que nosotros utilizamos generalmente en las prácticas de laboratorio. El código de colores es muy importante para identificar la resistencia a vista, ¿sí? Cuando yo la veo, saber de qué valor es la resistencia y no tener que utilizar un instrumento de medida para saber el valor de la resistencia, ¿sí? Aprendérselo pues es muy fácil, es cuestión como de práctica, ¿sí? Tenemos las resistencias, generalmente tienen 4 bandas, y si vemos hay 3 que están juntas y hay una banda en la resistencia que está un poco más separada hacia el lado derecho. Entonces esa banda que está más separada es el final del código de colores y el inicio es el inicio donde están las 3 líneas más juntas. Por ejemplo, en esta resistencia que tenemos acá, la primera línea es esta, la primera banda, segunda banda, tercera banda y cuarta banda, que es la que está más separada del resto. Puede tener cualquiera de estas bandas, podría tener cualquiera de estos colores, siendo negro equivale a 0, café equivale a 1, rojo vale 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Tenemos otros 2 colores que son oro y plata, que es lo que vamos a definir sobre ellas, es que es la tolerancia de la resistencia, que ya vamos a ver qué es la tolerancia. La manera de aprenderse este código de colores, pues de una manera mnemotécnica podemos encontrar que se utilizan las primeras letras de la palabra, del nombre del color, ¿sí? Por ejemplo, Necarona amavera bio gris bla. Las primeras letras de los colores va a generar este tecnicismo, que es de la manera que uno se lo aprende: Necarona amavera bio gris bla. Entonces ahí uno ya podría decir qué color es, ¿sí? Negro 0, café 1, rojo 2 y así hasta el blanco, que es 9. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta resistencia que está acá en la imagen, tiene 4 líneas, ¿sí? La última línea es esta dorada, que sería la cuarta banda. 1, 2 y 3 y 4. La primera banda es café, quiere decir que en esta banda hay un 1, ¿sí? Entonces ahí ponemos un 1. La segunda banda es negro, o sea que ponemos 0, vale 0. Y la tercera banda es rojo, que equivale a 2, o multiplicar por 100. Yo siempre utilizo la tercera banda como el número de ceros que hay que adicionarle al valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos 1, en la segunda banda tenemos un 0 y en la tercera banda es rojo, equivale a 2, o multiplicar por 100, o que es lo mismo poner 2 ceros. Entonces esta resistencia es de 1000 ohmios.
de 1000 ohmios o de 1 kilo ohmio, que es igual, ¿cierto? 1 kilo ohmio es por 10 a la 3, entonces serían 1000 ohmios. Entonces, por ejemplo, si tenemos una resistencia que en su primera banda digamos que es verde, ¿sí? En la segunda banda digamos que es rojo y en la tercera banda digamos que es café. ¿De qué valor sería esa resistencia? Pues hagamos el ejercicio. Verde, según esta tabla, es 5. Entonces decimos que acá vamos a poner un 5 en la primera banda. En la segunda banda es rojo, vamos a poner 2. Y la tercera banda es por el número de ceros o el factor multiplicador. Dice que esta es café, o sea que es multiplicar por 10, o sea que solamente es poner un 0, ¿sí? Entonces esta resistencia verde, rojo, café es de 520 ohmios. Hagamos otro ejercicio para que cojamos más práctica. Digamos que la primera banda es amarillo. La segunda banda vamos a decir que es naranja. Y la tercera banda vamos a decir que es verde. Perdón, vamos a decir que es rojo. Entonces esta resistencia, ¿de qué valor será? Tenemos la primera banda, que es amarillo, equivale a 4. La segunda banda es naranja, equivale a 3, entonces ponemos el 3. Y la tercera banda es rojo, o sea que es multiplicar por 100, o sea poner dos ceros. Es de 4300 ohmios, o lo que es lo mismo, 4.3 kilo ohmios, ¿sí? Ya teniendo esta parte clara de las tres primeras bandas, vamos a poner la cuarta banda. La cuarta banda, generalmente las resistencias que se utilizan en prácticas de laboratorios casi siempre van a tener el color dorado o algunas plateado, ¿sí? Eso quiere decir que el valor de la resistencia, si es dorado, puede estar por encima 5% del valor o por debajo 5% del valor. Quiere decir que si esta resistencia amarillo, naranja, rojo y en su cuarta banda fuese dorado, entonces quiere decir que puede estar por encima el 5% de 4300 y por debajo el 5% de 4300. Cuando están así las resistencias, podemos decir que las resistencias están en perfecto estado. Si el valor está muy por encima o muy por debajo del 5%, entonces es mejor cambiar la resistencia porque puede estar defectuosa. Si fuese plateado, entonces la resistencia podría tener un valor del 10% por encima del valor original, o sea de estos 4300 podría estar por encima del 10% o por debajo del 10%, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esa cuarta banda es la tolerancia que podemos tener en las resistencias del valor original. Bueno, ya me despido con esto. Es un tutorial básico para iniciar en el mundo de la electrónica acerca de las resistencias, que son pues unos dispositivos muy utilizados en todos los laboratorios y que necesitamos pues saber cómo funcionan y aprendernos el código de colores. Los dejo, hasta la próxima.